Dios les bendiga, buenas noches, ¿cómo están hermanos? Los saludo con la paz del Señor, esa paz que no se puede medir, porque nuestro Dios, ese Dios al cual servimos, ¿no? Cuando nos ponemos en manos de Él y le servimos, le decimos, heme aquí, como han dicho tantos varones que están plasmados en la palabra, sabemos que con Él todo va a estar bien. Por eso los animo en esta noche. Y aquel que tenga alguna necesidad, permítanos orar, ¿no? De aquí, de mi humilde casa, para poder compartir también lo que usted está pasando en este momento, ¿no? Y le doy gracias a los pastores y bendigo a cada uno de los hermanos que también le dan la posibilidad de leer y compartir la palabra que nos habla primeramente a nosotros, ¿no? Como siempre lo decimos, que Dios nos da a nosotros la palabra para mí primeramente y después para compartirla con ustedes. Y Dios todos los días nos enseña por medio de la palabra. Por eso hoy estaba escuchando y repasando un poquitito lo que se viene hablando, ¿no? El día de ayer, el día de hoy. Y sí, todos los días le vamos a hablar de lo mismo, le vamos a hablar de Dios y necesitamos alimentarnos con su palabra porque es lo que más le va a servir, es lo que más le va a servir. Hoy si vemos el entorno, sabemos que está todo muy revuelto, hay muchas familias que están pasando momentos difíciles, ¿no? Yo estaba ayer hablando con mi hermana, estuvimos orando por una mujer y ella me decía, los hijos y los nietos son su vida, y yo decía, pero necesita, ¿no? Al rey. Yo no tengo mucha conversación con ella, y le insistí a mi hermana que la podamos llamar, o el pastor, o yo, no importa quién lo llame, y quién la haga recibir a Cristo. Por eso, si alguno está escuchando la palabra por primera vez, yo te aliento en esta noche a que puedas recibir de Cristo algo distinto, ¿no? Porque como cada uno de los hermanos compartimos, hemos tenido distintas vivencias y hemos buscado en un lugar, en el otro, pero Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Y esta promesa está vigente. Por eso no es mañana ni pasado mañana, hoy. Si estás escuchando la palabra, yo cuando termino de compartirla, junto con los hermanos, junto con los que están siguiendo a Cristo por medio de las redes, vamos a estar orando por aquellas vidas que están necesitando y algunos los que no han hecho la oración de fe, que puedan aprovechar este momento para hacerla, ¿no? Nosotros transmitimos la palabra, Dios la difunde y solamente Él sabe hasta dónde puede llegar. Por eso hay veces que cuando se repite la palabra no nos enteramos de grandes cosas que hace Dios en la vida de cada uno de los que la escucha, ¿no? Porque para eso trasciende Dios con la palabra, ¿no? Y van a pasar un montón de cosas, como lo dice, ¿no? En la misma palabra, que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no, van a seguir estando hasta que no se cumpla hasta el último punto, la última coma. Dios va a estar restaurando, regenerando, llamando a la salvación, llamando a la vida eterna, llamando al único que puede llegar a perdonar tus pecados. Mis pecados, tus pecados, es Cristo, ¿no? Por medio de Él, el gran sacrificio que se ha hecho, que no sea en vano, ¿no? Que podamos aprovechar cada uno de nosotros en alimentarnos con la palabra, ¿no? Yo le puedo contar un montón de cosas y quizá de mi vida o de las cosas que he pasado, pero lo voy a aburrir. Sin embargo, cuando comparto la palabra de Dios, ¿no? Y esa palabra habla, ¿no? Y esa palabra da vida, y esa palabra trasciende, ¿no? Entonces yo ahí le puedo hablar de algo distinto. Si no, lo voy a aburrir contándole siempre mis vivencias, mis problemas, mis cosas, ¿no? Entonces, justamente la palabra, ¿no? que yo voy a compartir, le puse como título, conversar con el amado, que es lo que más estamos necesitando hoy en día. Amén de que muchas veces, ¿no? Yo escuchaba, y mientras estaba haciendo memoria lo que estaba viendo en la palabra, ¿no? Y estaba, como quien dice, masticando la palabra, ¿no? No solamente leyéndola como un libro, sino también poniendo en práctica, ¿no? Y viendo las promesas, ¿no? Y viendo todas las cosas. Y yo decía, cuando uno emprende una conversación con una persona, ¿no? Y hay veces que por ahí alguien, un tercero, se mete en la conversación.
Entonces quizá nosotros estamos buscando de la presencia de Dios, ¿no? Estamos buscando una alternativa a salir de una situación mala y aparece un tercero. Ese tercero es Satanás, ¿no? Que viene a matar, a destruir y a robar. Por eso hoy en día concentrémonos, ¿no? A leer la palabra, una palabra de bendición, ¿no? A que pueda compartir la palabra también por medio de las redes, como lo estamos haciendo a la mañana y a la tarde, ¿no? Y que esa conversación, que es la oración, que levantamos nosotros al Señor, esa intimidad que nosotros buscamos con el Señor, que pueda, si se ha cortado por alguna cosa, por alguna cuestión, poder retomarla, ¿no? Porque sería muy, muy importante para nuestra vida. Primeramente para mí, yo no puedo cortar la conversación con Dios, yo no puedo cortar la comunión con Dios, yo no puedo cortar la intimidad con Dios, ¿no? Porque va a ser lo único que me va a encapsular. Su palabra dice en el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces se imagina la sombra que da el Señor, ¿no? Estar ahí en su cobertura, ¿no? Y es donde Él nos habla, nos administra. Porque si yo leo la palabra como un libro, lo vuelvo a repetir, no me voy a alimentar, ¿no? Sin embargo, cuando yo busco y le pido a Dios, ¿no? El entendimiento, Él dice que cuando nosotros necesitamos la sabiduría, que le pidamos, porque Él tiene y en abundancia y no se la niega a nadie. Y justamente esta palabra que voy a compartir, y buscaba, ¿no? Varios personajes, ¿no? Que han quedado plasmados en la Biblia, y usted dice, no, porque los pastores, o quizá hablamos de Jesucristo, o algún ejemplo como Pablo, eran hombres, ¿no? Y el mismo Jesucristo era el Hijo de Dios, pero se hizo hombre para poder entendernos a nosotros, ¿no? Y él nació con un propósito, ¿no? Era el propósito de crecer, padecer y morir por cada uno de nosotros. Y cada uno de los que ha pasado y ha trascendido en la palabra y ha pasado tantas dificultades, tantas cosas, ¿no? Y era como nosotros. Quiere decir que si nosotros nos esforzamos, vamos a también dar un buen testimonio, ¿no? Que es lo que Dios quiere, ser buenos hijos. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que no nos embadurnemos en todas las cosas que están pasando, ni en todas las cosas malas, ¿no? Que nada interrumpa la conversación con Dios, ¿no? Por eso les comparto la palabra que el Señor me hablaba a mí. Está en el libro de Jueces, ¿no? Capítulo 6. Voy a leer un versículo y después voy a saltar a otros versículos más, que hablan de un llamado, ¿no? De una conversación, ¿no? Y en esta conversación yo vi la misericordia de Dios. Digo, muchas veces nosotros sabemos de algo, como puede ser, voy a dar un mal ejemplo, ¿no? De fútbol, ¿no? Entonces viene alguien que no sabe nada y yo digo, pero no, este pibe no sabe las cosas que yo sé. No, porque yo juego a la pelota de los 5 años, de los 2, capaz que me sacaron los pañales. Muchas cosas que nosotros decimos y como rebajando a la persona, ¿no? Entonces esta palabra también me hablaba de eso, ¿no? Que no importa la experiencia que tengas, ¿no? Saber escuchar es algo muy importante, ¿no? Y eso es lo que nos enseña el Señor, por medio de esta palabra, que la vuelvo a repetir para aquel que no escuchó, o aquel que está por primera vez, ¿no? Escuchando la palabra, o aquel que recién está escuchando, ¿no? Viendo cómo compartimos la palabra. Me presento, mi nombre es Carlos, pertenezco al Ministerio Casa de Restauración de la calle Larrea 98, de la ciudad de Monte Grande, al sur de Buenos Aires, Argentina. Y si alguno tiene alguna necesidad, vamos a estar orando y vamos a estar compartiendo también testimonios, seguramente, si lo hay, de agradecimiento, que es lo que Dios hace día a día. Día a día. Yo agradezco a Dios por la vida de mi sobrino Nacho, que él está casi muerto, y el Señor hizo grandes milagros en su vida y lo sigue haciendo, porque él ha pasado 4 operaciones. Por eso, si alguien está pasando alguna dificultad, yo quería compartirlo, se me viene a la mente, no darle gracias a Dios, porque no solamente le tenemos que pedir, sino también agradecerle, ¿no? Y ser agradecido también es tener un corazón como Dios quiere, ser un corazón agradecido siempre
no solamente pidiéndole, sino también, Señor, decirle gracias por este día, gracias por la salvación, gracias por el perdón de los pecados, gracias por la vida eterna. Es algo muy importante, parte de la conversación que tenemos que tener con Dios. Entonces ahora sí comparto la palabra, la leo en el libro de Jueces, capítulo 6, voy a leer el versículo 6 y comparto la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Esta primera parte la tomo, no la iba a compartir, pero la estaba leyendo y la comparto porque muchos dicen que Cristo hizo el sacrificio, que ya está todo hecho y que nosotros simplemente tenemos que gozar de la salvación, del perdón de los pecados y estar esperándonos la vida eterna sin hacer nada, sin sacrificarnos, ¿no? Como quien dice. Pero acá por medio de esta palabra también el Señor dice, ¿no?, que este pueblo estaba empobrecido, estaba triste, estaba mal, y el clamor de los hijos no fue lo que realmente hizo que Dios inclinara su oído, ¿no? Porque este pueblo había sido entregado por causa de la desobediencia, por causa de no conversar con Dios, ¿no? Quizá Dios muchas veces nos quiere hablar y tampoco le voy a hablar de un Dios de venganza, ¿no? Nosotros predicamos en el ministerio al cual yo pertenezco un Dios que es amoroso siempre, un Dios bueno siempre. Siempre Dios es bueno en todo tiempo, lo fue, lo es y lo será. Entonces, pero ¿qué pasa con Dios, no? Que muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ama, y sí nos ama, pero Dios no ama al pecado. Dios nunca va a estar en comunión con el pecado. Él es 3 veces santo, santo, 3 veces santo. Entonces Él no puede tener comunión con el pecado. Cuando nosotros desobedecemos a la palabra, a lo que Dios quiere, nos apartamos de Dios, evitamos la conversación con Dios y nos dedicamos a otra parte, ¿no? Que donde Dios no se acerca, que es el pecado, ¿no? Hacer las cosas que son contra la voluntad de Dios. Entonces este pueblo se volvió a Dios, ¿no? Por medio del clamor, y Dios escuchó, ¿no? Entonces sí vale la pena orar, sí vale la pena ayunar, sí vale la pena buscar a Dios más que nunca en estos tiempos. Si está pasando una dificultad, si quizás las cosas no te salen bien, si has buscado un montón de alternativas y no has encontrado una salida, yo te digo que la verdadera salida está en Cristo. Está en volver tu corazón a Dios. Estar buscando una conversación con el amado, como les decía el título que le he puesto a la palabra, ¿no? Y de ahí vamos a leer a partir del versículo 10, ¿no? El mismo libro de Jueces, capítulo 6, el versículo 10, vamos a leer. Y dice así: os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, que es un árbol que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Me detengo un poquitito ahí, y ahí es donde veo yo, que es lo que le decía anteriormente, la conversación, ¿no? Dios va a buscar siempre corazones predispuestos, siempre va a buscar, amén de que en medio de la conversación haya murmuración, haya pecado, haya desobediencia, haya todas las cosas malas habidas por haber. Dios va a buscar, ¿no? Por eso la palabra dice: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay pocos hombres y mujeres que son valientes, ¿no?
que no le temen a la idolatría y que saben y tienen en cuenta que Dios no está de acuerdo con eso. Por eso acá se inicia una conversación muy importante, ¿no? Porque como ha hecho muchas veces por medio en la palabra que habla de que Dios busca corazones predispuestos como David, ¿no? Como otros varones, ¿no? Como Moisés, que han predispuesto su corazón. Dios mira el corazón y no se vale solamente de la apariencia, sino que Dios siempre busca un corazón predispuesto, alguien que le crea. ¿Para qué? Para una labor importante. Y no estamos hablando muchas veces de las naciones, no estamos hablando de ir a predicar el Evangelio a otros países, como sí, pero primeramente Dios nos va a mandar siempre a que saquemos las cosas que no corresponden en nuestra vida y tenemos que predicar en nuestra familia, en nuestros vecinos, ¿no? Por eso Dios busca corazones predispuestos y hay que buscar esa conversación. Si quizá has tenido esta conversación con Dios y la has dejado a un costado por algún problema, alguna dificultad, alguna murmuración, alguna falta de perdón, yo te animo que en esta noche, por medio de una oración, puedas volverte a retomarla, ¿no? Que realmente puedas sentir la bendición de Dios en tu vida nuevamente, ¿no? Por eso vuelvo a leer, ¿no? Y os dije, dice el Dios, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Dios nos mandó a que nos esforcemos, ¿no? Y Dios nos mandó a que no miremos a los costados y nos mandó a que no volvamos atrás. Por eso tengamos en cuenta lo que Dios nos está hablando en esta noche, primeramente a mí. Y ahí sí vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina, que es un árbol que está en Ofra, el cual era de Joán Abieserita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y acá habla de que Gedeón era un hombre astuto, ¿no? Porque él sabía que venían a robar, ¿no? Y cuántas veces nosotros hemos perdido la bendición, cuántas veces hemos perdido la bendición porque el enemigo tenía potestad, ¿no? En nuestras cosas, ¿no? Por eso no hay que darle lugar al enemigo. Si hay muchas cosas que están perturbando la entrada del Señor en tu casa, que están perturbando tu trabajo, tu salud, ¿no? Y estás perdiendo la bendición por causa de eso. Yo te animo también en esta noche, en este día que nos ha regalado el Señor, de que no le des más lugar al enemigo, que no le des más lugar al diablo, ¿no? Que realmente Dios nos ayuda a guardar las cosas que tenemos. Y acá en el 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, ¿no? Yo decía, gloria a Dios, y el Señor nos dice así esta noche, ¿no? Varón esforzado, ponga su nombre, Dios te está diciendo, ¿no? Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, gloria a Dios, ¿no? Pero sin embargo, acá donde empieza la conversación y donde empezó a llamarme la atención esta palabra, ¿no? Cuando este varón le contesta, ¿no? Y le dice, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. No era mentira, pero lo que no tenía en cuenta Gedeón en esta conversación, al menos en el principio, era de que lo que le estaba diciendo anteriormente, Dios no tiene comunión con el pecado y la desobediencia. Por eso, cuando nosotros queremos hacer las cosas como nosotros queremos y Dios no está de acuerdo, nosotros vamos a tener una pelea con nosotros mismos y con todas las cosas, ¿no? Porque eso es lo que pasaba en este momento. Había un disturbio, cada uno hacía lo que quería, adoraba lo que quería, se multiplicaron los dioses y todas esas cosas pasaban y Dios no escuchaba, ¿no? Por eso la misericordia que Cristo tiene hasta hoy en día, ¿no? Porque
lo que ha hecho el Señor por medio de Jesucristo es para aún los que todavía no han entendido, ¿no? Dios tiene misericordia. Y en este momento Dios también se encontraba con un corazón herido, porque si un hijo te da vuelta la cara, el dolor del padre, obvio que va a ser no muy bueno, ¿no? Entonces Dios también tiene un corazón mucho mayor que el de nosotros. El amor de Él no se puede medir y no se puede ni siquiera pensarlo, ¿no? Y Dios también estaría triste en ese momento. Y cuando busca esta conversación, ¿no? Esta conversación con Gedeón, fíjense cómo le contesta, ¿no? Él lo halagó, ¿no? Le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y obvio que si está plasmado en la palabra es porque nos quiere dejar una enseñanza, ¿no? Ahí es donde empieza la conversación. Pero la conversación sigue adelante porque, como les decía en un principio, muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, que sabemos más que la otra persona y contestamos mal, ¿no? Por eso el amor y la misericordia de Dios, ¿no?, que no le contestó mal, ¿no? Escuchó primeramente todo lo que le tenía que decir. Y les comparto un testimonio de una mujer que viajaba en avión y ella había sido operada, y una operación bastante grande, ¿no?, por un tumor que tenía en la cabeza, y en el vuelo ella le empieza a doler muchísimo la cabeza. No había calmante que le pueda parar el dolor de cabeza, y llaman a un médico, ¿no?, como muchas veces nos muestran que llaman a un médico, y este médico acude a ella y entonces le dice: pero vos, ¿por qué viajaste? Le dice: no, porque yo quiero ver a mi hermana, y en la situación que estoy, y usted me entiende, yo no sé si la voy a poder volver a ver, pero quería ir, por eso estoy soportando este dolor. Entonces él le aconsejó un par de cosas para que ese dolor calme, y él le tomó la mano, ¿no?, y él estaba con ella, y ella le conversaba y le contaba un montón de cosas, ¿no? La cosa es que llega el vuelo a destino, y él la acompañó con la camilla hasta el último. Y la mujer le dice: gracias. Dice: no, dice: gracias, ¿por qué? Si yo cumplo con mi deber, soy médico. Dice: no, dice, porque usted me escuchó todo lo que yo le quería decir. Y escuchar significa amar. Entonces ahí es donde relaciono esta palabra, que el amor de Dios muchas veces, cuando nosotros nos quejamos y le decimos un montón de cosas, inclusive hay veces que nosotros, en nuestro propio error, por hacer las cosas como nosotros queremos, en desobediencia, después le echamos la culpa a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas mal, nosotros no tenemos que echarle la culpa a Dios. Yo, primeramente, no, todas las cosas que yo me he equivocado en mi vida, no le tengo que decir: Dios, mirá todas las cosas que me han pasado, sino que tenemos que entender que Dios no estaba en el asunto. Dios no me va a soltar nunca la mano, yo le suelto la mano, yo corto la conversación con Dios, y automáticamente el enemigo ejecuta, ¿no? El enemigo vino a matar, a destruir y a robarte la conversación con Dios, a traerte un montón de cosas en la cabeza. Y muchas veces, y hoy en día seguramente hay muchos oídos que vienen resonando: ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ayunar? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a leer la palabra? Si estás igual, o quizá estás peor que antes, porque antes te iba bien cuando hacías las cosas mal. Es un engaño del enemigo. Nosotros sabemos que tenemos que perseverar en la conversación con el Señor, tenemos que perseverar, porque el Señor que ha tenido misericordia con este varón y lo ha hecho hacer grandes cosas, ¿no? Porque él estaba Dios estaba con él en este momento. Él tuvo misericordia, ¿no? Y él va a tener misericordia de nosotros, va a tener misericordia de mi vida si yo le digo en esta noche: Señor, perdoname, ¿no? Muchas veces nosotros decimos cosas o hacemos cosas, y automáticamente, cuando se contrita el Espíritu Santo, que es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios, pedimos perdón ahí enseguida. Entonces mi alma se liberta.
entonces puedo conversar con Dios, ¿no? Por eso es lo que nos aconseja el pastor. Cuando abramos los ojos, Señor, te pido perdón, te doy las gracias por este día. Cuando nos acostamos, si tenemos algún problema con alguien, arreglarlo antes de acostarnos, porque quién sabe si yo al otro día me voy a levantar, si yo voy a estar con esa persona, si la falta de perdón realmente en ese momento, a dónde me puede llegar a llevar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar que esta conversación con el Señor no se corte nunca. Esta palabra me hablaba de eso, de la misericordia que Dios tiene con cada uno de sus escogidos. Y amén de que muchas veces decimos cosas y hacemos cosas que a Dios no nos agrada, Él nos sigue amando, pero Él está escuchando atentamente con su oído inclinado hacia nosotros cuando nosotros realmente hacemos como empieza esta palabra, ¿no? Cuando realmente le pedimos perdón, y muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Tener que tocar fondo para que pedirle a Dios, ¿no? Y Dios ocurrió a mi socorro, pero no esperemos hacer fondo o no esperemos estar mal para buscar a Dios, no esperemos conversar con Dios solamente cuando me hace falta algo. Esto tiene que ser a diario, tiene que ser por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de buscar un tiempo, ¿no? Dice la palabra que nosotros tenemos que orar en tiempo y fuera de tiempo. No solamente por nosotros, porque quizás nosotros estamos bien, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con mi ámbito familiar, con mis vecinos? ¿Qué pasa con el barrio? ¿Qué pasa con Argentina, no? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Realmente será que alguien necesita mi oración? ¿Será que alguien necesita que yo converse más con Dios, que busque más de la presencia de Dios? ¿Será que es necesario? Yo le digo en esta noche que sí. Yo le digo en esta noche que sí. ¿Para qué? Para que no nos pase esto, ¿no? Así como el Señor estuvo en el pueblo de Egipto y por medio de Gedeón ha hecho grandes maravillas, ¿no? Por medio de este varón que le decía esforzado, ¿no? Y que Dios estaba con él. Cada uno de nosotros nos tenemos que preparar para una batalla, ¿no? Y esa batalla la tenemos que luchar todos los días. Todos los días dice la palabra que se levanta un gigante y todos los días está vencido, ¿no? En el nombre de Jesús está vencido. Pero yo tengo que buscar esa conversación con Dios todos los días, ¿no? Y le sigo leyendo. Y mirándole, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Seguía cuestionándole a Dios, ¿no? Y seguimos viendo la misericordia de Dios, cómo escucha, ¿no? Eso es lo que le estaba compartiendo recién, ¿no? Dios es nuestro Padre y siempre nos va a escuchar, ¿no? Nos va a entender porque Él sabía lo que había en el fondo, ¿no? Había un corazón noble, había un corazón que realmente se esforzaba y que era valiente, era lo que Él había ido a buscar, ¿no? Pero muchas veces nosotros decimos y actuamos de una forma donde Dios tiene que tener paciencia con nosotros, tiene que tratar con nuestra vida. Hay muchas cosas que en nuestra vida no van. No, cuando realmente nosotros no sabemos, bueno, Dios las conoce, pero cuando nosotros sabemos y conocemos las cosas que están mal en nuestra vida, como decía David, no, mis pecados van delante mío, no volcarlos delante de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada, un corazón sincero, que nosotros le digamos, no, Señor, fíjate las cosas que hago, pero ¿qué es lo que le podemos llegar a ocultar a Dios? Perdón. ¿Qué es lo que puedo llegar a hacer yo que Dios no lo sepa? Entonces, lo principal es decir, Señor, esto no está bien, quiero que lo cambie, ¿no? Entonces, donde el Señor agarra, toma esa carga, toma ese problema y Él se lo lleva, ¿no? Ahí es cuando nosotros realmente le entregamos las cosas, ¿no? Cuando entendemos que Dios no está de acuerdo con las cosas que hacemos mal, ahí es donde Él está orando, ¿no? Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas
como a un solo hombre. Gloria a Dios, ¿no? Porque es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? Que todas las cosas que quizás se interponen cuando nosotros tenemos comunión con Él se va a hacer cargo, ¿no? Él va a ser el que va a pelear la buena batalla por nosotros. Por eso lo que le dijo el sabio Moisés, ¿no? Si tu presencia no va delante mío, yo de aquí no me muevo. Y se lo estaba diciendo al mismo Dios, ¿no? Cuando nosotros realmente lo reconocemos a Él y le decimos, Señor, va adelante, ve adelante, ahí es donde Él va a accionar, ¿no? Porque a veces que decimos, no, yo voy yo, y yo le peleo, y yo la hago, y yo. Por eso Él dice, yo soy el gran yo soy, ¿no? Yo soy el Dios, ¿no? El sobrenatural, el soberano, ¿no? Entonces cuando nosotros lo reconocemos, Él va delante nuestro como un gigante. ¿Y quién se puede llegar a plantar delante de Dios, no? Nadie, porque su poderío no se puede medir, su misericordia, su amor, todo lo que Dios encierra en sí, nadie lo puede llegar a medir, nadie puede encapsular lo que Dios hace en ningún lado. Por eso Él es el Todopoderoso y Él todo lo puede hacer. Por eso cuando Él le dijo, ¿no? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre, era porque Él estaba con él. Era porque Él había buscado a alguien con quien hablar, porque se había cortado toda la conversación con los hijos de Dios. El clamor Dios lo escuchó, pero buscó a uno que realmente tenía el corazón como Él quería. Cuando Él le decía que era valiente, se lo estaba diciendo el mismo Dios, ¿no? Por eso esta palabra que habla, yo hacía mucho hincapié en la conversación, ¿no? En la misericordia de Dios para hablar con nosotros, en la misericordia que Dios tiene hoy en esta noche conmigo y con cada uno de los que está escuchando la palabra, ¿no? Dios quiere conversar cada vez más, ¿no? Por eso Pablo decía bendita locura, ¿no? Porque quizá si nosotros estamos quizá como hablando solo o riéndonos solo, porque estamos teniendo un momento de conversación con Dios, ¿no? Y en ese momento no hay nada ni nadie que se pueda llegar a meter en el medio. No va a haber ninguna murmuración, ningún chisme, ninguna palabra que pueda llegar a alterar esa conversación. Ahí es donde Dios va a actuar en nuestra vida y nos va a poder decir lo mismo que le dijo a este hombre. Valiente y esforzado, yo te estaba buscando y te he encontrado, ¿no? Gloria a Dios por esta palabra. Entonces, hasta ahí era lo que yo le quería compartir y simplemente voy a leer un versículo más, ¿no? El 17. Y dice, y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. ¿No? Ahí donde se vuelve el corazón de este hombre y empieza a decir un montón de cosas y después más adelante le dice que lo espere un poquito, que ahora vuelve, ¿no? Y esa misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Dios nos está esperando, aquel que ha cortado esa conversación con el Señor, Dios nos espera todos los días que tomemos ese tiempo para conversar con Él, ¿no? Que nada impida en que esta conversación la tengamos todos los días, que nada se interponga en hablar con Dios, que nada se interponga en orar, levantar una oración, no solamente por nosotros, porque no se trata muchas veces de nosotros, sino de otras necesidades, ¿no? Hay gente que está necesitando que nosotros seamos valientes, que nos esforcemos, ¿no? Hay veces que nos tenemos que levantar más temprano, acostarnos más tarde, ¿no? Y eso vale la pena, Dios lo tiene en cuenta, Dios tiene un galardón para los que se esfuerzan, Dios tiene el premio para los hijos esforzados, ¿no? Él no quiere que nosotros le pongamos excusa y excusa, ¿no? Dios nos llamó, entonces cuando Dios nos llama, sintámonos bienaventurados, ¿no? Cuando Dios nos dice valiente, esforzado, sintámonos en la gloria, ¿no? Porque Dios está llamando y cuando Dios llama realmente
Él no es deudor de nadie, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo y predisponemos nuestro corazón para la obra, para predicar, para apartar más tiempo para Él, buscar más la santidad. Hoy en día buscar la santidad, que un joven, que un niño. La otra vez estábamos en la tarea del alimento y los niños nos decían, ¿no? ¿Cuándo va a empezar de vuelta la escuelita? ¿No? Yo digo, gloria a Dios, porque capaz que a la edad de ellos no estaba pensando en ir a la casa de Dios, estaba pensando en otra cosa. Y que estos chicos hayan empezado de tan pequeño a estar en la casa de Dios, ¿no? Les cuento un testimonio cortito de una hermana. A los 50 y pico de años ella estaba hablando conmigo y me dice, hermano, dice, me estoy acordando de que yo no visité una iglesia de grande a los 40 y algo de años, sino que lo hice de pequeña, dice, porque Dios me trajo memoria que yo iba a la escuelita. Y dice, ahí me daban de comer y yo no me acordaba si era, qué iglesia era o dónde era, donde a mí me daban de comer y me hablaban de Dios. Y ahora Dios me lo está trayendo a memoria. El amor no se puede olvidar, hermano. Cuando nosotros ponemos a los niños delante de la presencia de Dios y se cumple esa palabra, deja a los niños venir a mí, ¿no? Y esa palabra y todas las cosas que nosotros hagamos para cualquiera de esos pequeñitos, dice la palabra, ¿no? Él lo va a tener en cuenta, ¿no? Y esos niños, por más que Dios no quiera, ¿no? Pero muchas veces nos siguen en el camino, va a llegar un momento que Dios le va a traer a memoria que Él lo está esperando, ¿no? Por eso esta palabra que me habla de que Dios está esperando la conversación, ¿no? Y acá les leo el versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Gloria a Dios por esta palabra, ¿no? Te esperaré hasta que vuelva, Dios mío. ¿Cuántas veces nos habrá estado esperando el Señor? A mí me esperó 30 y pico de años, que yo me vuelva a Él, que pueda buscar una conversación con Él, y así cada uno de nosotros de una forma individual, ¿no? Yo por eso le ruego, ¿no? Por medio de esta palabra le ruego que la presencia de Dios no se vaya de mi casa, de mi vida, que el Espíritu Santo no se vaya de mi vida porque yo lo necesito todos los días. Por eso animo a aquel que está escuchando la palabra por primera vez, ¿no? Y acá el Señor te está diciendo por medio de esta palabra, yo te esperaré hasta que vuelvas, ¿no? Dios estuvo esperando hasta el día de hoy para que vuelvas al redil de Él y que podamos hacer una oración, ¿no? Que es corta pero poderosa, donde pasar de ser creación a ser un hijo, a ser coheredero con Cristo, a la vida eterna, al perdón de los pecados. Yo te invito a que podamos hacer una oración. Hasta ahí era la palabra que yo quería compartir con ustedes. Y bueno, a aquella persona que no ha hecho la oración de fe, que no ha recibido a Cristo, hoy es el día, no es mañana. Aprovecha porque dice la palabra que va a llegar un momento que van a buscar y Él no va a estar, ¿no? Y no va a haber quien predique, ¿no? Por eso aprovecha hoy que estoy compartiendo la palabra del Señor. No somos nosotros, ni soy yo, ni los otros hermanos, el mismo Señor que te está llamando, ¿no? Te está esperando hasta este momento para que vuelvas con un corazón sincero. Así que te invito a hacer la oración conmigo. Repetí conmigo estas palabras: Señor Jesús. Señor Jesús, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración, has vuelto al redil de Jesucristo, tenés que buscar cuando termine todo esto una iglesia cristiana evangélica donde prediquen a Cristo, la verdad de Cristo. Y si no tenés un lugar donde congregar, yo te invito a que puedas venir al Ministerio Casa de Restauración. Si sos de la zona de Monte Grande,
Nosotros llamamos e invitamos a toda la gente que no tiene donde congregar o que han estado apartados, ¿no? No estamos llamando hermanos de otras congregaciones porque las almas son del Señor, no son de los pastores ni de ninguna congregación. Simplemente lo quería decir porque es lo que realmente este ministerio predica, ¿no? Aquel que no tiene un lugar donde congregar es invitado a la casa del Señor. Aquel hermano que está congregando y comparte la palabra, gloria a Dios, pero nosotros de ninguna manera queremos que ser piedra de tropiezo para nadie. Estaba hablando de los pequeños, ¿no? No ser piedra de tropiezo. Que esta gente, si ha hecho la oración de fe a alguno de los hermanos, hermanas que ya son hermanos o hermanas en Cristo y quieren conocer este ministerio, yo los invito que lo puedan hacer, ¿no? Porque realmente yo estuve mucho tiempo con esta queja, ¿no? Con el Señor. Y estuve mucho tiempo sentado sin hacer nada. Y en el ministerio Casa de Restauración, donde yo pertenezco, el cual estoy orgulloso de los pastores, de cada líder, cada persona, ¿no? Que son mis hermanos, yo llegué a la casa del Señor y entré trabajando. Directamente, literalmente, estaba trabajando el pastor, haciendo un pastón y le dije lo ayudo y de ahí no me moví más hasta el día de hoy. Y le doy las gracias a Dios porque todo lo que hago lo hago con gozo y alegría. No me arrepiento de nada de lo que he hecho y quisiera hacer más cosas, pero lo importante es servirle a Dios, ¿no? Conversar cada día para ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso saludo con la paz del Señor a todos los hermanos de la congregación, los extraño mucho y sé que ustedes también extrañan, los que aman la obra, estar en la presencia de Dios, pero falta mucho menos para que estemos juntos. Los saludo a todos y cada uno, bendigo sus hogares y saludo a los que están conectados, que siguen a Cristo desde Tucumán, y vamos a estar orando por las peticiones. Claudia pide oración por Gustavo Díaz, tiene COVID y diabetes, está internado, es el padre de su sobrino. Gloria a Dios, porque no es solamente que vamos a estar orando, sino que el Señor dice su palabra, que si hay 2 o 3 en mi nombre, Él estará ahí. Está inclinando el oído el Señor en esta noche para que en su tiempo, ¿no? Él haga la obra, ¿no? Y este tiempo es urgente, que estamos necesitando que Dios se mueva, ¿no? Y Él lo hace por medio de la oración y sé que vamos a estar unidos, ¿no? Y si usted puede creer, yo creo que Dios puede hacer un milagro, ¿no? Que Dios puede hacer otra de sus señales que nos dé, ¿no? Como dice esta palabra, si eres tú, que hagas una señal, ¿no? Y nosotros le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Él tiene la última palabra. Vamos a orar por esta petición y vamos a orar por todos aquellos que van a trabajar también, que trabajan día a día, que salen en obediencia a la palabra y en obediencia a las autoridades, pero que tienen que ir a trabajar, ¿no? Los animo que podamos ser obedientes en esta noche. Vamos a estar orando por la petición de mi hermana Claudia. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Primeramente me uno, Señor, a todos los que están siguiéndote a ti por medio de las redes. Señor, santifico cada hogar, Padre, lo cubro con tu presencia. Señor, que tu amor, que no se puede medir, Padre, que esté, Señor, en cada uno de los hogares que están escuchando tu palabra. Señor, imparto vida por medio de esta palabra, Señor, donde nosotros vamos a tener que a estar buscando más la conversación contigo, Señor. Te pedimos que estés sobrando en la vida de Gustavo Díaz, Señor, que está padeciendo esta enfermedad, esta pestilencia, Señor, que declaramos vencida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y para la gloria de tu nombre, Padre, declaramos, Señor, buenas noticias. Señor, yo sé que Él está internado, pero tú eres el Dios de lo sobrenatural, el que está por encima de todas las cosas, Padre. Y como decía esta palabra, cuando nosotros nos volvemos a ti, Señor, y cuando te pedimos que tú muevas tu mano de poder, yo sé que tú inclinas tu oído santo, Padre, y que tú puedes estar ahí y en distintos lugares donde están pasando necesidades, Señor. Yo te pido, Señor, que por medio de tu llaga sea sano, Señor, este varón,
Glorifica tu nombre en la vida de mi hermana Claudia también. Bendigo su hogar, bendigo su entrada, su salida. Glorifica tu nombre en cada uno de mis hermanos que salen a trabajar, que salen a buscar el pan día a día, Padre. Ten misericordia, Señor, de las autoridades, Señor, de los médicos científicos, los que están trasladando enfermos, Señor, de los enfermeros, los que limpian, Señor, las clínicas, los hospitales. Señor, todo lo pido, Señor, esta cobertura para cada uno de los que están trabajando, Señor, en el tránsito, Señor, trasladando alimentos, Señor, trasladando, Señor, las necesidades, Señor, de los pastores que están predicando la palabra y llevando el alimento al que más lo necesita. Señor, cúbrelo con tu presencia. Yo los declaro libres, Señor. Bendigo, Señor, a todos los que están trabajando, Señor, los que trabajan en el transporte. Señor, por medio de tu sangre los declaro libre, por medio de tu llaga los declaro sano, Padre. Como dice tu palabra, Señor, en el Salmo 23, que tu vara y tu callado, Señor, que infunden aliento, Señor, y que nos corrige, esté con cada uno de nosotros todos los días hasta que tú vengas, Padre. La sombra del Omnipotente, Señor, que eres tú, esté sobre cada hermano, Señor, y aún de la gente que es desobediente, ten misericordia, Señor, que descienda tu sanidad, Padre, tu misericordia, Señor, sobre el mundo entero en forma de sanidad. Yo te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos buenas noticias en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano, hermana. Te saludo con la paz del Señor. Buenas noches, que Dios te guarde y te guíe siempre.